Bien. Bueno, eh, por fin, gracias. Gracias a Gracias todas por las la espera, personitas corazoncito por de la oro, gracias. paciencia. Bueno, son cosas de el agujero negro de Instagram que aún no acabamos de entender. Cada vez nos sorprenden con problemicas nuevos, pero gracias a Instagram también podemos estar aquí haciendo esta maravillosa mesa redonda para hablar de inteligencia afectiva, así que gracias Instagram. Así que bueno, Eh, sin Sara, más solo dilación una vamos cosa. a... Sí, Además dime. de todo, tenemos que decir la verdad, todo eso ha sido construido para que experimentaran el poder de la inteligencia afectiva. Estaba todo pensado. Exacto, exacto. Esto que dices, Tichi, breve, es súper importante porque cuando tenemos momentos así de estrés, donde las cosas no salen como queremos, qué importante es recibir el apoyo también, ¿no? Esos corazones, esos besos, porque parece que se lleva de otra manera, ¿no? O sea, que hemos empezado con mucha inteligencia afectiva desde el otro lado de cada casa. Así que Así que bueno. Pues muchísimas gracias a todas las personas que os habéis unido a nosotras y a nosotros en este primer directo. Un directo con el que inauguramos un ciclo mensual de directos donde, bueno, pues vamos a ir hablando de temas que nos parezcan relevantes, unidos con la biodanza. Y justo como este fin de semana, pues inauguramos ciclo nuevo desde la escuela con un seminario de inteligencia afectiva que va a impartir David, pues hemos dicho, pues ya está, vamos a hablar sobre inteligencia afectiva en este primer directo mensual. Así que nos acompañan el director de la escuela, David Díez Sánchez, y también, pues bueno, formador en inteligencia emocional y afectiva, la coordinadora de la escuela, Laura García Alarcón, pues también formadora en inteligencia emocional y afectiva y además facilitadora en procesos personales y grupales. Y nuestra queridísima Tiziana Zappi, invitada especial, amiga de la escuela, que siempre está ahí, bueno, apoyándonos. Es, bueno, Tiziana, para quien no la conozca, es didacta, bueno, internacional, es co-creadora de una extensión de biodanza, biodanza y alimentación biocéntrica, es counselor, que me ha explicado Tiziana ahora mismo lo que es, una especie de psicóloga, y también es profesora en ciencias motrices, bueno, entre otras muchísimas cosas. Obviamente los currículos de esas tres personas son impresionantes, pero bueno, vamos a dedicar el tiempo a hablar de inteligencia afectiva, así que bueno, muchísimas gracias, bienvenidas a todas. Y sin más dilación, quiero abrir esta mesa redonda con, bueno, la pregunta que casi es obligada, que David, te la voy a lanzar a ti para abrir la mesa redonda, que es que nos expliques qué es la inteligencia afectiva y cuál es la diferencia con la inteligencia emocional. Buenas corazones, buenas biodanceras y biodanceros, buenas corazones palpitantes. Que sepáis que yo a Tichi ni la veo ni la escucho, así es oh, que estoy confiando, no os preocupéis porque vamos a fluir, pero estoy confiando en que las cosas salgan, en que nos vamos a entender también telepáticamente, así es que no hay problema. Pues la inteligencia afectiva es un tema que me apasiona, es un tema que me interesa muchísimo desde siempre, el cómo podemos gestionar, abrazar las experiencias emocionales que estamos teniendo, ¿no? Entonces, históricamente, pues por ahí por los 80, por ahí, yo creo que fue Howard Gardner la primera persona que empezó a ampliar el concepto de inteligencia, que es que estamos hablando de que la inteligencia es la capacidad para adaptarnos a la vida, para resolver cuestiones y para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Que la inteligencia no iría solo relacionado con lo intelectual, como hasta entonces se estaba pensando. Y sabemos que añadió otro tipo de inteligencias como la inteligencia espacial, la inteligencia corporal, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, bueno, un montón de nuevas posibilidades de entender de una manera más abierta la inteligencia. Luego fueron Salovey y Myers los primeros que hablaron del concepto del matrimonio de inteligencia y emoción, inteligencia emocional, ¿no?
fue después Goleman el que lo popularizó, ¿no? Mucha gente pues quizá le ha llegado el concepto de inteligencia emocional a través de Goleman y no de Salovey Myers, que fueron los pioneros, ¿no? Pero en cualquier caso estamos hablando ya de un maridaje muy importante, que es integrar lo intelectual con lo emocional, darnos cuenta de que cómo llevamos las emociones también influye mucho sobre la felicidad de nuestra vida, sobre el éxito que tengamos, sobre cómo nos relacionamos y cómo evoluciona el mundo, ¿no? Como siempre, Rolando Toro, el creador de la biodanza, siempre aporta una visión nueva, siempre aporta algo más en los temas en los que está trabajando, ¿no? Y él prefería llamar a la inteligencia emocional inteligencia afectiva, ¿no? Porque consideraba que una persona pues, puede tener mucha inteligencia emocional, puede tener empatía, puede tener capacidad de entender las emociones de las demás personas, entender sus propios procesos emocionales, de percibir lo que están sintiendo, de comportarse de una manera que ayude a resolver situaciones, pero esa habilidad se podría utilizar mal. Es decir, alguien con mucha inteligencia emocional lo puede utilizar para, por ejemplo, vender cosas que los demás no necesitan, o para obtener votos políticos cuando no se está trabajando de una forma ética, o para manipular a las demás personas, ¿no? Es decir, que muchas veces la inteligencia emocional se ve como una habilidad acepta, ¿no? Sin embargo, Rolando Toro le añadía el tema ético. O sea, no se puede ser coherente con el amor en el mundo si utilizamos nuestras habilidades, aunque sean habilidades intrapersonales y habilidades interpersonales, para manipular, por ejemplo, a las demás personas, ¿no? Entonces le añadía ese punto de vista ético, ¿no? Y esa sería la principal diferencia, aunque por supuesto la inmensa mayoría de la gente que habla de inteligencia emocional lo hace con fines éticos, ¿no? Pero también podrían escaparse otras cuestiones, ¿no? Y Rolando Toro, en definitiva, lo resumía diciendo: la inteligencia afectiva sería la inteligencia puesta al servicio de la felicidad y del amor, ¿no? Esa es la apuesta que hace Rolando. Cómo utilizamos nuestras habilidades para, como siempre decimos en la Escuela de Madrid Centro, para contribuir a crear un mundo aún más feliz y amoroso. Muchas gracias, David. O sea, me ha quedado clarísimo la definición y la diferencia. Y es cierto que cuando hablábamos antes las tres, ¿no?, sobre inteligencia afectiva, surgió el término de el árbol de la inteligencia afectiva. Y bueno, quería que, Tichi, si tú pudieras pues explayarnos mejor este concepto creado por Rolando Toro para la gente que no, bueno, pues que no sepa, ¿no?, de lo que hablamos cuando hablamos de árbol de la inteligencia afectiva. Claro. Entonces, gracias David y gracias. Entonces, el trabajo de Rolando ha sido orientado hacia el estudio de la complejidad respecto a la inteligencia, porque hay muchísima teoría. Y entonces su propuesta ha sido ese árbol, que es una particular concepción de la inteligencia afectiva. Este árbol, imaginamos un árbol vero, y tiene una raíz instintiva y vivencial que alimenta sus raíces, que son constituidas por los 5 procesos básicos de la inteligencia. Y entonces imagínense que las raíces tienen estos 5 conceptos básicos y uno de la inteligencia, sin las cuales la inteligencia no puede existir. El primer concepto es la memoria, el segundo es la percepción, el tercero la motricidad, el aprendizaje, el lenguaje y expresión. Claramente, todos ellos tienen un núcleo afectivo, o sea, la base, la raíz es la afectividad. De ahí llega el tronco que conduce la energía primordial ya elaborada por la afectividad, que está en la raíz, y la distribuye hacia las ramas superiores, dando lugares
a dos funciones básicas de la inteligencia afectiva. Una, que es la expansión de conciencia, o sea, la conciencia en sus diferentes niveles, que se expresa mayormente a través del hemisferio izquierdo del cerebro. Y en su desarrollo contribuyeron mucho genio a partir del descubrimiento de nuevos paradigmas, ¿no?, de comprensión del universo. Entonces, el concepto de la relatividad entra en esta rama de la expansión de conciencia. El principio de complementariedad, le regiones disipativas, el universo diversificado, son muchísimas, y eso tendremos el tiempo para leerlo, estudiarlo, pero es importante saber que ahí confluyen todos estos nuevos paradigmas de los descubrimientos respecto al pensamiento y a la conciencia. Y luego hay la otra rama, que es la función afectiva indiferenciada de amor infinito. Eso es la expresión del hemisferio derecho. Y esta rama ha dado lugar a nuevos paradigmas en la ciencia psicobiológica, en la educación. Y de esta forma hemos tenido nuevas visiones del psiquismo, nuevas visiones de la vida, de la educación, que se incluye en la educación biocéntrica. Y todo eso, ese árbol, representa como una nueva ética. Sí, o sea, es como todo un constructo, ¿no?, de una nueva forma de entender la realidad, que al final va a desembocar en la filosofía biocéntrica, del principio biocéntrico que tanto caracteriza a la biodanza. Exactamente, Sí. exactamente. Sí. Entonces, bueno, es un poco repetir algo que ya sabemos, pero por dejarlo clarísimo, Laura, ¿por qué es importante desarrollar la inteligencia afectiva? O sea, yo creo que aquí todos y todas lo tenemos muy claro, pero si lo puedes repetir para que ya nos quede aún más claro la importancia de esto. Claro, claro que sí. Yo creo que, fíjate, es fundamental incorporar, seguir potenciando la inteligencia afectiva, sobre todo para rescatar nuestra propia naturaleza, como seres sintientes, como seres afectivos, como seres interdependientes, no solo de las demás personas, sino del universo entero, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad que no facilita tanto el estar en la presencia de cómo me siento y de cómo siento a los demás seres. Y es urgente recuperar el instinto de conservación de la vida que nombraba Rolando, ¿no? El instinto de conservación no solo de nuestra vida, de toda la vida. El sentirnos en vínculo afectivo, en esas relaciones que creamos, porque relaciones vamos a crear, pero ¿qué tipo de relaciones creamos en nuestro día a día, con nuestras acciones cotidianas, ¿no? ¿Cómo son mis vínculos? ¿Cómo me vinculo con la vida? Entonces, solo por esto y tanto por esto, es que es fundamental recuperar, potenciar y desarrollar la inteligencia afectiva propia y también nuestros entornos, ¿no? Hablaremos un poquito más adelante así como de tips, pero es que es urgente que pongamos atención en cómo me relaciono con la vida. Exacto. Laura, gracias porque lo has explicado de una manera maravillosa. Ya sabéis que si queréis saber más sobre inteligencia afectiva, pues este fin de semana, con la inauguración del nuevo ciclo, David va a hacer un seminario tanto teórico como vivencial, así que podéis como juntar de saber, o sea, vivir en vuestras propias carnes lo que es la biodanza y lo que significa desarrollar la inteligencia afectiva. Y es cierto que ahora cuando estaba pensando, ¿no?, sobre cómo de desarrollada tengo yo la inteligencia afectiva y lo que significa, ¿no?, pues tener inteligencia afectiva, ¿no?, el cuidar el entorno, cuidarte a ti, pero cuidar también el entorno, pues claro, me di cuenta de que muchas veces el punto desde el que yo cuido a mi entorno
no es tanto desde un impulso innato, ¿no? Desde algo de estar en coherencia con la vida, de estar en coherencia con el mundo, ¿no? Sino que viene más bien de, por ejemplo, una creencia o un patrón que me han enseñado desde pequeña de tienes que ser buena, tienes que crear armonía. Entonces yo desde ese punto de un patrón inconsciente, al final una creencia, ¿no? Arraigada que tengo, pues sí que puedo generar un entorno armonioso y cuidar mi entorno, pero no estando en coherencia conmigo misma. Y eso me puede llevar, pues luego, a neurosis. Así que yo quería que un poco explicarais mejor o entrar un poco más en el tema de lo importante que es la deconstrucción, ¿no? De este sistema de creencias para poder desarrollar una inteligencia afectiva sana y en coherencia con nosotras mismas y con nosotros mismos. Laura, no sé si quieres coger tú la palabra y sentiros libres de opinar. Vale. Sí. Bueno, a ver, es un tema complejo, sencillo y complejo a la vez. A mí me gusta explicar esto desde una metáfora. Vamos a imaginarnos un iceberg que está hundido en el mar y solo se ve un 10%. ¿Vale? Imaginamos esto. Habitualmente juzgamos a las personas por ese 10% que se ve y no nos damos cuenta de que debajo de todo eso hay un sistema de creencias, de valores, de habilidades, y lo que estamos viendo es lo que la gente hace, ¿no? Es así como a modo muy simple. Cuando tenemos una idea de alguien, así en primera instancia, lo que vemos y lo que juzgamos es lo que está haciendo, pero por debajo hay mucho más. Y traigo esta metáfora como reflexión de que hay veces que evidentemente las creencias y los valores a veces no las vemos, y me resulta interesante el poder conversar de cuáles son, primero darme cuenta de cuáles son los valores, el para qué estoy haciendo yo lo que hago, en cualquier cosa que hago, ¿no? ¿Cuál es mi para qué en la vida? Y dentro de ese para qué, ¿cuántos para qué tengo? ¿Y cuál es el fin? El replantearnos cuál es el fin, para qué me comporto como me comporto, el tomar conciencia de eso. A veces ocurre, claro, que hay un sistema de valores, como decía Sara, comunitario en las comunidades, y también depende un poco de la sociedad en la que vivimos, lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, entre lo que está bien y lo que está mal, yo creo que hay un desarrollo amplio donde cada persona es importante que se pregunte esa ética de la que hablaba Tiziana, ¿no? Y David también. ¿Cuál es mi sistema ético? Y también cuáles son las creencias que yo tengo asociadas, tanto creencias personales como creencias sociales, que delimitan y determinan el cómo me comporto. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, sí, sí, es así. Y además, de hecho, la biodanza hace una labor silenciosa que pulsa en todas las teclas necesarias para que orientemos nuestra inteligencia hacia la felicidad. Y porque acaricia nuestras emociones, instintos y células para transformarnos permanentemente. Y a medida que nos transformamos, entregamos nuevas creencias, nuevos valores al entorno, a la sociedad, a quien entra en contacto con nosotros. Sí. Exacto. Sí. O sea, de hecho, la biodanza también trabaja, o sea, por utilizar un verbo con las emociones, ¿no? O sea, hacemos un proceso puramente emocional. Entonces, yo sí que quería un poco poner las emociones en el centro, ¿no? Ahora mismo y preguntaros por qué son importantes las emociones a la hora de nuestro proceso de evolución personal, ¿no? O sea, qué papel juegan, por qué realmente hay que revalorizarlas, ¿no? De nuevo. Entonces, David, no sé si quieres... Sí. Te doy Así la palabra. Vemos un poco la evolución esa entre
la visión de la inteligencia como algo intelectual, la visión de la inteligencia como algo emocional, afectivo, y la visión de la inteligencia como algo espiritual también, ¿no? Entonces es una evolución completa. Pero ambas partes, intelectual, emocional, espiritual, si creemos en ella, están interrelacionadas, ¿no? Y de alguna manera el resolver las cosas emocionales nos supone un gran avance para nuestra evolución, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, es que tener miedo es malo, hay que ser valiente, hay que tirar para adelante, ¿no? Pues bueno, o es que la tristeza son emociones negativas, o es que el enfado es algo destructivo. Y no siempre, al revés. Muchas veces el miedo nos sirve para tener prudencia. El miedo bien utilizado nos sirve para tener prudencia. La tristeza nos sirve para darnos cuenta de qué cosas valoramos que no queremos perder. El enfado nos sirve para darnos la energía para defendernos, para poner límites, ¿no? Es decir, que cada emoción tiene su papel. Claro, lo que ocurre es que muchas veces las tergiversamos, las agrandamos, las pasamos por nuestras heridas, por nuestras creencias, como decía Laura, por nuestras experiencias que hemos tenido y significativas, y claro, pues muchas veces se nos escapan de las manos en nuestras vivencias emocionales, ¿no? Hay un autor que se llama Leslie Greenberg. Leslie Greenberg es maravilloso y habla de una diferencia que a mí me ha sido muy ayudadora, lo que son las emociones centrales y las emociones secundarias. Las emociones centrales es aquello que siento en un primer lugar y la secundaria aquella que tapa la emoción central que estoy sintiendo. Por ejemplo, si yo recibo un abuso en el metro, pues a lo mejor conectándolo con mis heridas, mi forma de reaccionar es desde la tristeza y me pongo a llorar, cuando a lo mejor lo que debería hacer como emoción central sería el defenderme, ¿no? Muchas veces los hombres a lo mejor tapamos nuestra sensibilidad, no queremos llorar, y a lo mejor hay una relación amorosa, afectiva, lo que sea, de alguien que vemos que está tomando poco interés en nosotros, que está perdiendo interés en nosotros, y lo propio para resolver esa situación sería sentir tristeza, para darme cuenta que esta persona es valorable, que esa persona la necesito, para acercarme de otra manera a esa relación, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es taparla, esa tristeza, con una emoción secundaria, que sería el enfado. Entonces, algún ser querido se aleja un poco de mí y en vez de acercarme, me enfado y consigo que se aleje más, ¿no? Entonces, eso serían la diferencia entre emociones centrales y secundarias. Pero es que luego las centrales pueden ser ayudadoras o no. Puede ser un miedo que me ayude a ser prudente o un miedo que me esté incapacitando. Puede ser una tristeza que me avisa de una pérdida o una tristeza que se va enquistando, que se va convirtiendo en depresión, que no salgo de casa, o un enfado que me puede servir para, ojo, mantenerme montado en mi psique y defenderme, o un enfado que me puede servir para destruir a los demás, ¿no? Entonces, esas emociones centrales sabemos si son adaptativas o desadaptativas en función de si las desadaptativas, digamos, que estarían desproporcionadas, que serían mucho más grandes de la reacción de lo que está ocurriendo, serían prolongadas en el tiempo, es decir, que a lo largo de la vida me van viniendo una vez, o a veces incoherentes con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, si tienes esas tres características de se me repite en la vida, es desproporcionado, es incoherente con lo que está ocurriendo, es una emoción central desadaptativa. Y a esa no hay que hacerle caso, porque responde a una herida, ¿no? A un patrón emocional que no nos interesa, ¿no? Sin embargo, si es una emoción central, adaptativa, pues sí que puede ser algo que me ayude en mi evolución, ¿no?
Entonces aprender esto me ha servido de muchísimo para darnos cuenta de que las emociones no son ni buenas ni malas. Cómo las vivimos y cómo las aprovechamos para hacer el bien a nosotras mismas y a las demás personas, esa es la clave que nos diferencia. Todo esto lo vamos a estar trabajando en este fin de semana en el seminario de inteligencia afectiva, tanto de forma teórico-práctica como de forma vivencial, ¿no? Es además, como decía Sara, el seminario, el taller de fin de semana, que da el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo de formación. Sabemos que la formación de facilitadores y facilitadoras de vidanza es una formación poderosa, porque son 3 años, ¿no? Porque no se trata de aprender una serie de cosas que hay que hacer, sino que se trata de ser más que de hacer, ¿no? Entonces, un proceso de transformación muy poderoso. Y está indicado a personas que tengan más o menos 6 meses de experiencia en biodanza o que hablen con sus facilitadores o facilitadora y le pregunten si considera que está preparada para hacer este módulo, ¿no? Que no llegue a esos 6 meses. Y para quienes no conocen la biodanza también tenemos alternativas, ¿verdad, Laura? Sí. Mira, te estaba escuchando y estaba ilusionada porque me van viniendo las personas que se están incorporando ya al nuevo ciclo, porque son muchas las que están viniendo y cada vez que llega alguien comparto con el equipo, ¿no? Como viene tal o viene cual. Y es un proceso, como dice David, súper ilusionante. Y hablando de grupos regulares, efectivamente en la escuela tenemos un montón de grupos regulares, tanto de personas del equipo como de personas ya tituladas del ciclo 1, que esto es una gran noticia, ¿no? Felicitaros desde aquí por vuestro coraje, vuestra valentía, vuestro amor, después de un proceso largo, pero muy bonito. Los chicos lindos, las chicas lindas. Claro. Qué bonito, ¿verdad? Así que, bueno, pues os invitamos a que podáis visitar la web, que miréis los grupos regulares que tenemos, si tenéis dudas que nos llaméis, que os atendemos encantadas, que os explicamos lo que necesitéis y la propuesta es que probéis biodanza, que realmente cambia la vida. Para mejor, ¿verdad? Claro, claro. No solo la biodanza cambia la vida, la escuela Madrid Centro cambia la vida. No, lo digo con todo el corazón, porque de veras es el percurso, el viaje con la escuela, nos sensibiliza, nos ayuda a hacernos amigos de nuestra propia emozione, disuelve las tensiones, las falsas defensas que nos llevan a pelearnos siempre con lo que estamos sintiendo, ¿no? Y evita de tener muchos de estos problemas que no los queremos nosotros, porque nuestro camino es hacia la felicidad. Eso. Gracias, Chichi, porque siempre has estado en los inicios de escuela, en los inicios de ciclo, ¿verdad? Verdad. No, pero vamos a esta. Y bueno, también recordar a todas las personitas que nos estéis escuchando, que se me olvidó decirle al principio, que por favor, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacernos, que las escribáis en comentarios, que os leemos y las contestamos, o bueno, que aquí os estamos leyendo, pues ahora mismo, pues Begoña, ¿no? Nos acaba de escribir, así que os leemos y os escuchamos. Y bueno, pues continuando con la mesa redonda, sí que quería ahora ya entrar un poco como en experiencias más prácticas. Y bueno, Tiziana, tú nos habías comentado que tu monografía, de hecho, pues fue un poco de estudiar cómo la biodanza, o sea, cómo introducir en la biodanza la inteligencia afectiva para que, bueno, para mejorar el aprendizaje en niños y en niñas. Y bueno, que fue un proyecto que hiciste con Rolando Toro en su momento. Entonces, sí que nos gustaría que nos explicases más pues esta nueva forma, ¿no?, de enseñar y cómo la inteligencia afectiva sí que permite crear un sustrato pues potente, un sustrato firme en donde poder ya nosotros pues asentarnos, ¿no?, como personas y construirnos como personas. Vale, sí, le contaré porque ha sido muy, muy particular, ¿no? Ha sido
con un curso de 20 niños en Madrid, además de 8 años, teníamos que presentar la historia. Mucha gente no le gusta la historia y pensábamos con Rolando que la historia, o sea, el futuro late en la memoria, en el pasado, en la historia. Y entonces, ¿cómo interesar a los niños? Así que tuve la idea de hacerlo a partir de la vivencia, de la inteligencia afectiva. Y cómo presentar el Big Bang, cómo nació el mundo, la línea del tiempo y todo. Entonces, con la música hacemos todo este trabajo, después de sesiones, que partíamos con una vivencia sobre el Big Bang, con la música, los niños que explotaban, que creaban planetas y todo el cuento. Y vivido personalmente a través de la música, el movimiento, la vivencia, ha sido tan fuerte que al final los niños estaban fascinados de todo eso, pero sobre todo el aprendizaje había habido ¿cómo decir? Se había logrado, ¿no? Primera sesión, los niños sabían, sin haber leído nada, sin un montón de libros y historietas, qué significaba el Big Bang, qué era explotar, porque lo habían vivido. Y pasó que al final me dijeron, pero ¿dónde podemos encontrar libros donde está escrito, donde podemos mirar? Y esa era la maravilla, como a partir de la vivencia, del vivido, de todo lo que es estimular la inteligencia afectiva, el aprendizaje se fija y te da la gana y estás curioso y entra en las cosas. Y el pensamiento histórico en este proyecto fue pero maravilloso, porque de cada sesión en 3 meses caminamos desde el Big Bang hasta los hombres primitivos, ¿no? La célula y todo. Y terminó todo con los niños que crearon, o sea, se disfrazaron creando ellos mismos, vestidos de primitivos, primitivas, o sea, proprio viviendo todo y activando la inteligencia afectiva con toda la rama que le decía, memoria, percepción, inteligencia lógico-matemática, el lenguaje, la expresividad. Y ha sido maravilloso. Le contaría muchísimo, pero otra vez, por el momento lo que nos interesa es cómo o sea, la inteligencia afectiva no es un paradigma, es poner al servicio del conocimiento, la afectividad, y crear redes. Esa es la cosa más importante, la solidaridad. Vale. Gracias, Tiziana. Qué maravilla. Yo creo que ya podemos pues cerrar la mesa, ¿no? Porque ya con esta última frase ya está para el broche perfecto. Pero la verdad es que una educación, o sea, como de alguna forma reanalizar, ¿no?, la educación y construirla desde este foco, bueno, daría personas totalmente coherentes, que realmente pues estuviesen, ¿no?, supieran, ¿no?, quiénes son, supieran qué quieren aportar y sobre todo lo que tú dices, ¿no?, pusieran sus dones o sus pasiones al servicio de todas las demás personas. Pero bueno, pues creando estos espacios poquito a poco llegaremos, ¿no? Espero. Sí. David, no sé si has podido escuchar a Tiziana. Nada, pero me imagino Bueno. que ha sido todo un aporte, como siempre, todo lo que he aportado. Te contaré, David, te contaré. Te contará, David. Te dice. Ahora sí que ya me gustaría pasar como a una tercera parte, ¿no?, de esta mesa redonda con tips más prácticos para aquellas personas que quieran pues empezar a poner en el día a día, pues a empezar un poco a desarrollar, ¿no?, esta inteligencia afectiva. Y es cierto que, que nuestra querida Laura
que acaba de presentar hace poco su monografía, que voy a leer el título para no confundirme. La monografía de Laura se titula Camino de integración, competencias emocionales y relacionales para la facilitación de grupos de biodanza. Y justamente, pues, va de desarrollar la inteligencia afectiva, ¿no? De cómo ponerla para poder pues manejar estos grupos y para que llegue, ¿no? a las personas que están recibiendo biodanza. Entonces, Laura, por favor, ¿nos puedes comentar un poco más en profundidad tu monografía o esto, ¿no? La idea principal de tu trabajo? Claro que sí. Voy a ir un poquito más atrás. Cuando estábamos dibujando la escuela que queríamos, recuerdo que hicimos digamos, el inicio de un boletín en el que, recogiendo también el deseo de Rolando, tiene una carta a los y las facilitadoras que nos invita a esa misión de cambio del mundo, ¿no? A esa misión de ser. Y desde ahí, además de crear una escuela donde desarrollar competencias más específicas de la técnica y la metodología de biodanza, como pueden ser categorías de movimiento, líneas de vivencia, todo esto, ¿no? Pues quisimos también dar un espacio en un boletín de autodesarrollo para las competencias emocionales y relacionales, porque como facilitadores y facilitadoras, por supuesto, pero como seres vivientes, además de todas las competencias técnicas que vamos adquiriendo, es fundamental esas competencias también emocionales y relacionales, ¿no? Entonces, desde el desarrollo de ese boletín, que ya está en circulación en la escuela, empecé a crear la monografía con un montón de contenido más teórico, parte también de mi vivencia personal, ¿no? Con la experiencia de lo que para Laura ha supuesto pues vivir. y luego, bueno, pues en esa parte de dar tips como colega, ideas de qué cosas me han servido para acompañar a grupos en general, porque facilitando y dando formación a grupos nos damos cuenta que realmente hay una serie de competencias que son transversales en la vida siempre, pero enfocado a la facilitación de grupos de biodanza, pues sí que quise hacer un desarrollo de este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues impulsada por la monografía, se materializó este trabajo. Así que... Gracias, Laura. Y bueno, Tiziana y David, ¿qué otros tips o qué otros consejos nos podéis dar como más específicos para el día a día? Parece muy Dejo simple, que hable Tizi, no sé si está hablando no ya. lo es. Está hablando. Te doy la entrada, David, cuando acabe Tiziana, si te parece. Percibir y aceptar las emociones, entenderlas, regularlas, ¿no? Percibir y aceptarlas, o sea, nosotros vivimos para sentir emociones, para probar emociones. Y la emoción de estar vivo es el primer paso que nos permite de sentir lo que estamos sintiendo realmente. Y eso es muy, muy importante. Y paso la palabra a David. Gracias, Tiziana. David, ya puedes. Muy bien. Como dice mi compañera Tizi, pues es importantísimo la expansión de conciencia y el amor infinito, ¿no? Que seguro que lo ha dicho en algún momento durante este vídeo, aunque no lo haya escuchado. Pues a mí una de las principales claves ayudadoras es que tengamos en cuenta que es que las cosas no nos pasan porque nos pasan. Las cosas no nos pasan para aprender algo, siempre, ¿no? Y que de cualquier experiencia, incluso de las más desagradables, podemos sacar un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo puedo llegar
a ese aprendizaje es, desde mi punto de vista, escuchando de qué necesidad me está hablando cada emoción, cada estado emocional. Y atender esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esté en un grupo de WhatsApp, y es que ocurre mucho. Escribo algo en un grupo de WhatsApp y nadie me contesta, nadie dice nada. Al día siguiente, a los 5 minutos alguien escribe otra cosa y todo el mundo le contesta, le parece fenomenal, y yo me quedo ahí y me enfado, ¿no? Darme cuenta como a lo mejor ese enfado es una emoción secundaria que está tapando otra que podría ser a lo mejor un miedo de no ser amado, ¿no? Y muy frecuentemente ¿qué hay detrás del no ser amado? Muy frecuentemente me encontraré el no amarme a mí mismo, a mí misma, ¿no? Entonces, digamos que si hacemos ese proceso de detectar en realidad qué necesidad profunda tengo, en este caso, por ejemplo, amarme, desde ahí podemos hacer un proceso de transformación impresionante. Desde ahí puedo trabajarme de verdad el amor a mí mismo, a mí misma, con actos de darme abrazos, de darme besos, de darme caricias, de cuidarme en mis espacios, de poner límites para cuando me atacan, de utilizar momentos para desarrollar mis inquietudes, hacer ver mis opiniones, lo que sea, pero darme amor a mí mismo. Y eso es el mensaje que ha traído la emoción. Y eso ha sido lo que es ayudador para nuestro crecimiento personal. Y me parece un antes y un después. Si nos quitamos la soberbia de pensar que es que todos los demás tienen la culpa, menos yo, y que las circunstancias me son desfavorables por lo que sea, y entro en muy bien, esta emoción, esto que estoy sintiendo, ¿de qué me está hablando? ¿De qué necesidad profunda me está hablando? Y atender a esa necesidad. Yo creo que eso sería la base más importante. O sea, al final todo vuelve a ser responsables de una misma y de uno mismo, ¿no? Tomar como la responsabilidad total de nuestra vida, de nuestra existencia, porque eso te da, o sea, obviamente pues ya te quita de la posición de victimista, pero te da el poder de tu vida, o sea, te da el poder de creación de todo, de toda tu realidad, ¿no? Y te conecta justamente con esa abundancia que tienes dentro. Y ya no necesitas recursos de otras personas, o sea, ya tú misma te puedes nutrir a ti misma, tú misma pues puedes darte los recursos que necesitas. Y yo creo que en ese camino de empoderamiento, como persona, o sea, como ser humana que se puede sostener a sí misma, es cuando empiezas a conectar, ¿no? con estos rayos, ¿no? de amor incondicional hacia todo, hacia todas las personas. Y o sea, y para mí eso es lo que hace que la inteligencia emocional se transforme en inteligencia afectiva, o sea, una inteligencia afectiva sana, o sea, ya entiendo cómo, o sea, entiendo el mundo, pero es que además la intención, el para qué, lo que decía Laura, ¿no? El para qué de mis acciones está en coherencia con quien yo soy, que soy un ser abundante, ¿no? Ya en el sentido global de la palabra, abundancia de amor, abundancia de alegría, de paz, de humildad, ¿no? De asertividad. Entonces, o sea, o sea, la inteligencia afectiva es todo un camino. Y en realidad, ¿qué te ayuda, ¿no? a sentir esto, a que puedas sentir la alegría de vivir, como decía David, la importancia de sentir las emociones? Pues, o sea, biodanza creo que es un camino precioso que te abre la puerta a que puedas sentir la alegría, puedas sentir el amor, puedas sentir el dolor y la tristeza en un ambiente, o sea, donde te sientes segura y donde puedes mostrar tu vulnerabilidad. Yo lo siento así. Sí. Así Quería es. aportar la importancia de generar hábitos, ¿no? Dentro de esa escucha, porque yo creo que una de las claves fundamentales es esa escucha intrapersonal, pero también esa escucha interpersonal. Y a mí algunas cosas que me han ayudado es, pues por ejemplo, ir a entornos naturales,
¿no? Así como cosas cotidianas que dices, ¿qué me ayuda? Pues, por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza, integrarla en nuestra vida, porque pisamos mucho asfalto. Algunos, con suerte, pues vivimos un poco más retirados del asfalto, pero pues esto sería otra de las cosas, valorar, elogiar. Impulsamos una campaña, ¿verdad, David?, hace algunos años, de elogios, de poder incorporar los hábitos de elogiar, de verbalizar el amor, de expresar el amor. ¿Cuántas veces verbalizamos a personas amadas que las amamos? Esto, biodanza, nos facilita ir incorporando este hábito, pero no es tan habitual, ¿no? Sí. O sea, más allá, sí, sí. No es tan habitual. Gozar de los sentidos, como seres sintientes. ¿Qué pasa, no? Con la senestesia también, el escuchar mis necesidades de contacto consciente, de contacto calificativo. Sí, creo que ibas a decir algo. Sí, y gracias, Laura. Era respecto a lo de los hábitos, que no solo el hábito respecto a las palabras, al expresarse, pero hábito también la comida, de cómo yo me alimento no solo a nivel fisiológico, pero a nivel afectivo. ¿Qué me alimenta? Y en todo eso abarca pero la vida entera de una persona y del entorno y de los otros seres humanos. Es muy importante. Yo Muchas creo gracias. que de las necesidades que compartimos todos los seres humanos es ser amada y amar. Sí. Tal cual. Bueno, personitas maravillosas. Estamos llegando ya al final porque ya nos estamos quedando sin tiempo y bueno, simplemente yo quería agradecer a Tiziana Chapi, a Laura García Alarcón y a David Iglesias Sánchez que hayan estado aquí compartiendo este espacio con todas nosotras, a todas las personitas que han estado al otro lado de la pantalla escuchándonos, porque eso ya, que haya gente, ¿no?, que quiera, ¿no?, escuchar sobre esto, que quiera, o sea, al final es para mejorar, ¿no?, para ser una mejor versión de nosotras mismas y eso es también precioso, ¿no?, de ver y lo apreciamos muchísimo desde esta escuela. Deciros pues lo que ya hemos dicho durante el directo, que estamos empezando un ciclo nuevo, que es una oportunidad maravillosa para ya no solo vivenciar la biodanza, ¿no?, sino entenderla y poder integrarla bien en todo tu ser y que luego tú puedas ser pues también ese cambio, ¿no?, comunicando, haciendo biodanza con otras personas. El seminario, ¿no?, que empezamos este fin de semana, súper ilusionadas. Y por supuesto, si queréis probar la biodanza, pues solo tenéis que ir a nuestra página web www.biodanzamadridcentro.com y ahí tenéis todos los facilitadores de nuestra escuela con los lugares donde dan clase, los horarios, los números de teléfono. Así que, bueno, no dudéis en contactar con nosotras también si tenéis dudas respecto a cualquier punto del proceso. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Que muchísimas gracias a los tres. Encantada de volver a compartir ese espacio con vosotras y bueno, pues aprendiendo cada día al lado de vosotras. Un placer de verdad, muchas gracias a todas. Os dejo 5 segundos por si queréis añadir algo para no dejar clave los labios. Añadir una cosita, yo quiero añadir que por favor difunda que se abre el nuevo ciclo de la escuela. Mira, difunde porque es una escuela de veras, no lo digo porque voy ahí, es que alta calidad, no solo de conocimiento, afectivo, y eso es muy importante para el desarrollo personal y para el aprendizaje. Así que con todo mi amor le digo, vaya y difunda que se abre el nuevo ciclo. Gracias. Gracias, Tiziana. David, si quieres decir algo que te corté antes. Simplemente agradeceros a las tres, a las participantes y a todas las personas apasionadas con la biodanza, que somos agentes de transformación social, somos agentes de evolución
y evolución hacia ese triángulo maravilloso que forma el me amo, amo y me aman, ¿no? El cuidar desde la inteligencia afectiva, desde la biodanza, ese triángulo, gracias a todas las personas biodanceras que están apostando por algo tan revolucionario como el amor. Pues muchas gracias, David. Gracias por ser parte de este cambio por un mundo aún más feliz y amoroso. Gracias. Gracias Sara, gracias Tiziana, gracias David, gracias a todas las personas que estáis ahí pulsando porque se os siente. Sí, sí. Bueno, Gracias, pues con Sara, estos gracias. agradecimientos lo dejamos y nada, os deseamos que tengáis una semana maravillosa, maravillosa. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao corazones.